Un momento de intimidad con el Señor, el Espíritu Santo me revelaba en el corazón 7 arrebatamientos o levantamientos o traslados que hay en la Biblia. Claro, el tema suena raro, 7 arrebatamientos cuando se ha hablado solo de uno, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia habla de 7. Y yo quiero compartírselo a usted. Antes de que usted apague la radio o apague YouTube, mejor escúcheme y después verá qué tremenda es la palabra y cómo los misterios que están ahí son revelados para que nosotros podamos hablarlos, publicarlos a la luz de la Biblia. Ahora, antes de ir a los 7 arrebatamientos, examinemos 2 palabras que se usan para arrebatar y su significado, para que cuando estemos exponiendo la palabra, usted pueda verlo mucho mejor. Número 1, arrebatamiento en griego es arpazo, con Z al final. Así como lo oye, arpazo. O sea, aquí el verbo comunica que se ejerza una acción o fuerza de una manera súbita. Es decir, repentina, improvista, inesperada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eso fue lo que le pasó a Felipe. Veamos en Hechos capítulo 8, versículo 39. Si no me puede seguir, voy a ir un poco rápido porque le tengo que dar mucha base bíblica y tal vez sería mejor que lo anotara o que viera en la pantalla para que pueda tener una mejor apreciación de lo que le estoy hablando. Pero en el capítulo 8 dice así, hablando de esta palabra, versículos 39 y 40. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, oiga, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino con gozo. Mas Felipe, oiga esto, se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Notó? Esto es impresionante, hermano. Felipe fue arrebatado repentinamente, inesperadamente, y de repente se encontraba en otra ciudad. Imagínese eso. De repente, mire, hermano, estaba bautizando, porque en ese momento él se montó al carro de un eunuco que iba ahí leyendo una escritura, y le dice el eunuco: ¿qué impide que sea bautizado? Nada, le dice, solo cree y punto. Y ahí, hermano, se bajaron en un charco, lo metió bien, que era hondo el charco porque tiene que ser por sumersión, lo metió hasta adentro, y cuando lo sacó el Espíritu lo arrebató. Ahora, note usted la velocidad para trasladarlo a otro lado. Mire cómo es el poder de Dios. Bueno, algunos de nosotros hemos experimentado este tipo de arrebatamientos. A mí me han levantado, hermano, y me han llevado hacia el universo, por ejemplo, y he visto mundos. Pero ha sido una cosa, una velocidad impresionante. Pero oiga esto, qué impresionante es. Otro ejemplo para entender lo que viene, lo que le voy a decir, de cómo es y cómo va a ser también el arrebatamiento de la iglesia. Con Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, creo que vaya usted, capítulo del 2 al 4. 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, del 2 al 4 dice así: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Mire, porque es tremendo. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiere decir que hay más cielos. Oiga esto. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, porque fue arrebatado al paraíso. Oiga, ese es otro lugar.
y escuchó palabras inefables, indescriptibles, que al hombre no se le permite expresar. Wow. ¿Oyó eso, hermano? Fue repentino, inesperado. Es decir, cuando menos sintió, estaba en el otro lado. Imagínense la experiencia. Primero se lo llevan al tercer cielo y luego lo meten debajo de la tierra, hermano. Mire qué tremendo eso. Pero cuando Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, está diciendo que la experiencia fue tan tremenda porque fue real. Hay experiencias que hemos tenido, algunos o muchos en el Señor, que las experiencias son reales. Uno la puede mirar realmente. A mí me ha pasado, no una vez, muchas veces. Pero no es que lo busque, sino que es Dios que, hermano, por su Espíritu Santo te da la experiencia. Pero note esto. Primero lo arrebataron al tercer cielo. Y segundo, al paraíso. Dos lugares diferentes donde había almas, espíritus y seres. ¿Oye bien? Tenga en mente eso, porque eso le va a ayudar para entender los arrebatamientos. ¿Oyó? Lo llevaron al tercer cielo, a un lugar, a un mundo. Y lo llevaron al paraíso, donde van todos aquellos que mueren en Cristo. Y oyó palabras inefables. Ahora, la segunda palabra en griego que se traduce arrebatamiento es diarpazo, con Z también al final. Diarpazo es un arrebatamiento para tomar a la fuerza o saquear. Por ejemplo, veamos un ejemplo bíblico. Mateo capítulo 13. Quiero que vaya usted, versículo 19. 13, 19. Dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el enemigo viene y arrebata, ¿oyó?, lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Oyó eso? Esta es una acción forzosa. Otro ejemplo de arrebatamiento de arpazo, Juan capítulo 10, versículo 12. Mire cómo dice: pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo la arrebata y la dispersa. ¿Oyó eso? Aquí arrebatar es a la fuerza, es un forcejeo. Mire cómo se aplica y cómo Dios va a aplicar en estos 7 arrebatamientos. Vamos a ver cómo Dios va a aplicar estas dos palabras en algunos de los arrebatamientos. Bueno, le he dado estos ejemplos para que podamos ver de qué manera fueron y serán estos 7 arrebatamientos, porque ya algunos pasaron, otros faltan. Por lo menos 4 ya pasaron, faltan 3. Pero vamos a examinarlo bien para poderlo entender. Yo creo, por revelación de la palabra del Señor, hermano, que el primer arrebatamiento que hubo fue el de los hijos de Adán y Eva en perfección. Es decir, los que nacieron en el huerto. Claro, para poder probar que nacieron en el huerto, vamos a ver la Biblia, porque alguien diría, ¿cómo que nacieron en el huerto? Yo solo conozco a Caín y a Abel, puede decir algo. Pero déjeme decirle que en el huerto nacieron muchos hijos en perfección. Muchos hijos, hermano, que vivieron con Adán, porque a Adán, después que le dieron a Eva, hermano querido, duró no sé cuánto tiempo. Quizás miles de años. La Biblia no lo describe, pero que vivieron y que él gozó con su mujer todo ese tiempo, téngalo por seguro que sí, y tuvo hijos. Vamos a probarlo para poder probar este arrebatamiento. Génesis capítulo 3, vamos a ir ahí
versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Versículo 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Oyó esto? Esto nos prueba que Adán y Eva tuvieron más hijos, porque le dice: y multiplicaré en gran manera tus dolores en la preñez. Quiere decir que antes, para tener hijos, no tenía dolores. Usted no va a multiplicar algo que no ha habido, pues. Quiere decir que en perfección ella no tenía dolores, por lo tanto podía tener muchos hijos. Así sí se vale, dice la mujer. ¿Me explico? El hecho que va a multiplicar es porque ya hubo. Pero note, esto prueba que esto es así, porque aparte Caín y Abel nacieron en pecado en el capítulo 4. Aquí estamos en el capítulo 3. Todavía no ha llegado esa escena. Incluso en el huerto, cuando Adán y Eva eran perfectos, se dio la orden esta, en perfección. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Notó? Sería ilógico dar esta orden si solo Adán y Eva estaban. Sería ilógico, pues, porque todavía Caín y Abel no estaban ahí, y todavía no había, según la naturaleza, o según la mente humana, no había nadie. Pero sí, no solamente habían en el huerto, sino que también fuera del huerto, le cuento. Razas paralelas, pero ese es otro tema. Entonces, por revelación y deducción bíblica, podemos decir que estos hijos tuvieron que haber sido arrebatados súbitamente. ¿Por qué? Porque no hay más datos de ellos. Note usted que no hay más datos. Y cuando usted estudia el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, usted se va a dar cuenta que ahí, pero hay miles de años. Solamente en el versículo 1, si nosotros no entendemos, hermano querido, ese abismo, es impresionante cuando dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y del versículo 1 al versículo 2 hay un abismo, hay miles de años. Porque en ese principio que creó Dios los cielos y la tierra no estaba desordenada. La tierra fue creada, dice Isaías, con orden y para ser habitada. Quiere decir, ya había un juicio ahí. Cuando pusieron a Adán, lo pusieron para venir a rescatar la tierra, como cuando vino Cristo, que vino a rescatar la tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y venga a él. Como Adán falló, como el primer Adán falló, 1 Corintios 15 dice que el segundo Adán, que es Cristo, que es espíritu viviente, entonces él iba a hacer la obra que el primer Adán no hizo. O sea, en esa función que tomó el Señor. Entonces, si usted nota, esto es tremendo cuando uno lo mira a la luz de la palabra. Pero aquí vemos entonces que en el huerto, cuando Adán y Eva eran perfectos, se dio esa orden. Entonces, por revelación y deducción, hermano, bíblicamente, podemos decir que estos hijos tuvieron que haber sido arrebatados súbitamente, porque no hay datos. Claro, en Job, Salmos y otros libros, se registra que hay una tierra de los vivientes. Quiero que vayamos a Job. Job capítulo 28, versículo 13. Dice: no conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. ¿Notó? Esto nos deja ver que hay una tierra de los vivientes, de los que no ven muerte. ¿Eso querrá decir aquí? Yo solo le dejo la pregunta ahí. Analícela usted. Yo creo que hay una tierra de los vivientes. O pensando en voz alta, ¿no será que esta tierra la inauguraron los hijos de Eva que nacieron en el huerto? ¿Por qué digo esto? Porque Génesis 3:20
repito, dice así. Dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Oyó? Era madre y todavía no había nacido Caín y Abel. Ahora, con todo esto podemos pensar que la tierra de los vivientes es la que recibe a todos los que son arrebatados vivos para que no mueran. O sea, perdón, para que moren ahí, la palabra correcta. Los arrebatan y se los llevan a la tierra de los vivientes o a un planeta. También puede ser que esta tierra está en el tercer cielo, donde Pablo oyó palabras que no se pueden expresar en la tierra. Que eso es lo que nos muestra ahí. Claro, algunos consideran que la tierra de los vivientes es la tierra donde vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay pasajes que lo dejan ver así. Pues no nos vamos a pelear por eso. Por eso, con respecto a la tierra de los vivientes, saque sus propias conclusiones usted. Eso sí, que los arrebatados van a una parte del cielo o al tercer cielo, esa es una verdad contundente, hermano, que está escrita en la palabra del Señor, que está claro totalmente. Entonces, para mí, hermano, viéndolo de esta manera teológica y viendo por revelación, esos hijos tuvieron que ser arrebatados, llevados a un lugar para que no se contaminaran y así de esa manera siguieran el curso que Dios ha tenido determinado ya. Bueno, en el Antiguo Testamento, también número 2, encontramos el segundo arrebatamiento. Quiero que vaya a Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice así, capítulo 5 de Génesis, versículo 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Oiga eso, por favor. Y para más información leamos Hebreo, porque así usted tiene bien el dato. Capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado, oiga, al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Oyó eso, hermano? Lo trasladaron al cielo. Ahora, usted no puede decir que lo trasladaron al cielo y ahí hay que corregir en cierta forma ese pedazo que está ahí. Es decir, la Biblia dice que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Entonces, ¿a dónde fue que fue Enoc? Tuvo que haber ido al tercer cielo. Si entendemos bien la palabra, porque el único que bajó del cielo es Cristo. Y entonces podemos comprender bien que fue llevado a una parte de los cielos, o sea, de los 7 cielos que tiene Dios, porque la Biblia dice claramente que existen. No vamos a hablar de los 7 cielos tampoco, otra oportunidad lo haremos, pero si Pablo fue al tercero, hermano, y nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, de seguro, hermano, existe 7 cielos, porque el 7 es el número espiritual de Dios. 7, Dios siempre se mueve en 7. Por eso podemos deducir, y aparte los salmos nos hablan bien claro de eso, que en otra oportunidad lo charlaremos. Pero note usted que no fue trasladado, arrebatado, sacado de este mundo sin ver la muerte. Otros escritos dicen, desapareció súbitamente porque Dios se lo llevó. Mire qué maravilla, hermano. ¿Oyó eso? Otro arrebatamiento, número 3, que fue arrebatado vivo, sin ver muerte, fue el profeta Elías. Esos fueron los arrebatados de la ley. Aquellos fueron los arrebatados antes de la ley. Estos fueron arrebatados en la ley. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice,
Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías, y póngale cuidado a esto porque nos va a servir en el último arrebatamiento, no, en la última declaración que le voy a hacer acerca de estos arrebatamientos, nos va a servir el relato de Elías. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Versículo 9 al 11. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una porción doble de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y entonces dice: y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego, oiga eso, hermano, y caballos de fuego, que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, allí en el versículo 6, que no está en la pantalla, después lo lee usted. Dice, se lo voy a leer porque me tiraba el espíritu, porque esto me va a servir al final. Dice: entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, hablando con Eliseo, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma. Esto es impactante. Y vive tu alma. Esa era un alma ya regenerada. Que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos, etcétera, ¿no? Note qué tremendo este relato que está acá. Porque el arrebatamiento de Elías fue de improviso, pero Dios permitió que hubieran testigos. Aparte, Elías sabía que iba a ser arrebatado. Elías sabía que iba a ser trasladado. Esto quiere decir que la iglesia de Cristo, y ahí se confirma, hermano querido, va a saber cuándo va a ser arrebatada. Es decir, le va a decir el Señor, se le va a manifestar el Señor para que le diga: prepárate, capacitate, está atento porque yo te vengo a recoger. La segunda venida nadie sabe ni la hora, ni el día, ni los ángeles del cielo. Sí, eso es la segunda venida, pero el arrebatamiento es un evento diferente a la segunda venida. Ese sí vamos a saber según Apocalipsis capítulo 3 versículo 2 y otros pasajes como Primera Tesalonicenses. Hermano querido, nosotros vamos a saber porque nosotros no estamos en tinieblas para no saber el día que vamos a ser arrebatados. Dice la palabra del Señor. Y por eso es que el Señor nos llama a velar, porque si no velas, dice el capítulo 3 versículo 2 de Apocalipsis, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Quiere decir que tú y yo que vamos a saber como Elías sabía, porque su alma había estado siendo tratada. Y es tremendo cuando uno lo mira así. Otro arrebatamiento, porque es mucho lo que le tengo que decir. Ahí me podía quedar yo solo con cada uno de ellos, me puedo quedar una hora. Pero esto es para darle la información. Después Dios le revelará otras cosas a usted. Pero note, número 4, y este sí tiene que verlo usted por la lupa del Espíritu. Pero que está claro también, pero yo creo que debe de tener usted espíritu, me refiero activado para poder entender esto que le voy a decir. El cuarto. Esto por revelación podemos ver que otros fueron arrebatados sin ver muerte. Es decir, fueron algunos discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hubo traslados, arrebatamientos. Lógicamente, específicamente no está cada uno de ellos, pero eso es lo que quiso decirle el Señor en Mateo capítulo 16. Veámoslo, que ahí está bien claro. Si usted está en el Espíritu, si está en la carne no va a entender pues nada. Mateo 16, 28 dice, ponga cuidado, el que lea entienda, dice Daniel: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, dijo el Señor, con sus discípulos estaba,
que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Oyó? ¿Oyó eso? Hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte. ¿Por qué? Porque iban a ser trasladados, iban a ser arrebatados. Está diciendo en ese momento de los discípulos, ustedes que están aquí, muchos de ustedes no probarán la muerte. Quiere decir que hubo una entrega de muchos de ellos. Es decir, hermano, hubo un grupo de los discípulos que no vio muerte y que por eso no se registra que murieron. Por eso no se registra la muerte de ellos en la Biblia. Usted va y escudriña la palabra y de muchos de ellos no se registra la muerte, sino de algunos nada más, como de Pedro, como de Juan, etcétera. Lo impresionante es que este tipo de arrebatamiento, y esto es glorioso, puede experimentarlo todo aquel que sea capaz de guardar la palabra. Juan, leámosle para ponerle base. 8:31. Mire, todo pura Biblia, hermano. Si usted se va a pelear, peleese con la Biblia, porque yo le estoy dando la Biblia. 8:51. Dice: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Wow, hermano. Qué grave estamos entonces nosotros. El que guarde mi palabra no verá jamás esa tumba, ese cajón. Quiere decir que unos fueron capaces. Bueno, el hecho está que no. Por ejemplo, dice que caminó con Dios después de cumplir 60 años. O sea que a los 60 años como que, hermano, tuvo esa afinidad, esa comunión plena. Ahora entiendo mucho más aquel versículo que dice que cuando eras joven ibas donde tú querías, cuando seas viejo otro te ceñirá, irás donde tú no quieras. Y eso es una gran verdad. Cuando las personas empiezan a envejecer más, hermano, es otra historia en la vida del Señor. ¿Por qué? Porque ya no puedes correr ni ir para donde quieras, aunque quisieras. Ahí tienes que estar nada más orando, buscando a Dios. Y qué maravilla, hermano. Y qué bueno es llegar a la ancianidad. Yo creo firmemente, si el Señor no viene, que mi ancianidad va a ser fabulosa, hermano. Lo determino de esa manera. Va a ser algo extraordinario, que uno se va a poder sentar, ya no va a poder ir para otro lado, sino va a estar sentado enseñándole a los hijos y a los hijos de los hijos, hermano. Ya solamente vas a sentir, la revelación va a venir, porque ya ni mucha contaminación vas a tener. Estar más sumergido. Si ahora está sumergido uno, imagínense cuando seamos ancianos. ¿Cómo será? Yo imagino que será extraordinario, pero fabuloso. Será una ancianidad, porque yo creo firmemente, hermano, que una de las cosas que debemos de saber y anhelar es que nuestra ancianidad tiene que ser hermosa. Porque si Dios te permite llegar hasta allí, es porque Él quiere, hermano, que lo disfrutes antes de que te vayas de esta tierra. Y que disfrutes a plenitud, porque lo hizo con Caleb y Josué. Caleb, por ejemplo, a los 84 años fue a poseer la tierra Canaán, en donde fluía leche y miel, donde fluía la bendición, donde, hermano, el Dios del cielo se glorificaba. Mire, a los 84 años entró, y dice la Biblia literalmente, dice que todavía tenía las fuerzas, hermano querido, como cuando aquel día que lo mandó Moisés a expiar la tierra, cuando tenía 40 años, hermano. Dice que, hermano, tenía las mismas fuerzas para entrar como para salir. Imagínese el conocimiento maravilloso que tenía. Y usted y yo debemos de proclamar realmente en nuestra vida, declarar que nuestra ancianidad va a ser gloriosa. ¿Usted quiere vivirlo así? ¿O lo veo ya que quiere partir? ¿Ah? Dele un aplauso al Señor si quiere que su ancianidad sea grande, hermano. ¿Ah? Yo lo veo como medio afligido. Yo creo que su ancianidad tiene que ser algo maravilloso, hermano.
como la vida de estos hombres. ¿Me explico? Entonces, esto es maravilloso cuando lo vemos de esta manera acá. Entonces, repito, verso 51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿Oyó? Esto quiere decir que todo aquel, repito, que guarde la palabra y limpie su alma a tiempo, puede ser arrebatado antes del arrebatamiento de la iglesia, el general. O sea, que se dé, que se consagre. Porque Dios es un Dios de restauración, hermano. Es un Dios que llama y llama y llama y está sacando está trayendo a los pródigos, está trayendo a los que están caídos, está trayendo a aquellos que, hermano querido, no habían todavía tenido claro en su corazón, pero eran hijos de Dios, y está Dios restaurando, levantando, ungiendo, hermano querido, y volviéndolos otra vuelta, aquel amor maravilloso y precioso que tenían al principio. Y eso está sucediendo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es como la profecía cumplida para Israel. Están volviendo otra vuelta a la tierra, porque la profecía de Ezequiel decía que iban a volver. Pues así mismo, hermano, aquellos que un día probaron verdaderamente el evangelio, pero el diablo les arrebató la semilla, como vimos ahí, les quitó la semilla verdadera, se fueron al mundo, se apartaron. Dios, hermano, ahora les está hablando, está poniéndoles aquel sentir de volver otra vuelta. Y muchos están diciendo: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Pero Dios le va a decir: sí eres digno, porque yo ya te lavé con mi sangre, yo ya te redimí. Pasado de la palabra. Claro, yo ya te redimí, ya te hice nuevo. Solo que tú te me descuadraste, pero ahora te quiero llevar al orden de nuevo para que vuelvas otra vuelta. Y ahora sí, de seguro no te volverás a ir nunca más. Y en verdad, todo aquel que vuelve al Señor, que ha estado en el mundo y vuelve al Señor realmente, nunca más, hermano, como el pródigo. Jamás. Mientras bailaban, mientras se enfiestaban, el papá le decía: ¿qué te parece, hijo? ¿Cómo estás? Oh, papá, estoy pero feliz. Pues sí, adelante, gózate, alégrate, porque yo sé que has sido redimido. Aleluya. Y hermano, aquel nunca se salió, trabajó mejor. Por eso también de Juan dijo el Señor en este arrebatamiento, le dijo a Pedro: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 21, del versículo 21 al 22? Usted va a ver ahí que a Pedro le están sentenciando. No le voy a leer esa porción, léala en su casa, pero ahí le voy a explicar para que lo entienda. A Pedro le estaban diciendo su programa de cómo iba a morir. Mira, Pedro le dijo: extenderás los brazos, morirás crucificado con la cabeza para abajo. Entonces, cuando vio Pedro, dijo: ¡ala, qué terrible, Señor! Así será. Así. Bueno, ¿y a este qué le va a pasar? Dijo. A Juan. Parece que Juan era la pareja. Siempre uno dice: bueno, ¿y a este qué? ¿Qué corona tiene este que no tengo yo? Y le dice no, le dice Pedro: ¿y a ti qué te importa? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con Juan? Ah, dijo Pedro: tranquilo, Señor, no hay problema. ¿Y a ti qué? Entonces dice que ese dicho se divulgó en medio de los discípulos, y dijo: no es que el Señor oiga, esto es muy importante. Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y esto dice que se divulgó, ¿verdad? Pero no es que no dijo que iba a morir Juan, dice el versículo, sino que dijo: si yo quiero que él se quede, si yo quiero preservarlo, si yo quiero ponerlo en un lugar hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es como decir: si yo quiero arrebatarlo, trasladarlo a un lugar hasta que yo venga, ¿a ustedes qué? Porque como decíamos ayer, Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Y Él es Dios que forma el vaso y lo hace como Él quiere. Incluso, mire, de la misma manera, María, la madre de Jesús, no se registra la muerte de ella.
Y de allí se tomó el diablo para que el hombre y la religión la adore y la considere una deidad. Porque de seguro esa era una mujer que guardaba todas las cosas en su corazón. Era una tremenda hermana. La Biblia dice que era bendita entre todas las mujeres. No entre todos los hombres, entre todas las mujeres. Era una mujer que, hermano, de plano, sujeta en todo el sentido de la palabra. Incluso el Señor, cuando se le ponía, hermano, que ella se quería poner o imponer, le pegaba unos frenazos el Señor, hermano, tremendo. Que un día él estaba ahí en la fiesta haciendo vino, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y esa es mi madre. Y en todos los lugares donde ella venía, dice que todo eso lo guardaba. Incluso cuando estaba de 12 años, le dijo, cuando se perdió y se quedó 3 días en Jerusalén y lo hallaron en el templo, ¿qué es lo que nos has hecho? Le dice ella, y le dice, en la casa de mi padre me interesa, que no sabías que en la casa de mi padre me es preciso estar. Y ella se quedó clavada. Y después bajó el Señor su nivel. Y entonces dice, y siguió sujeto a sus padres. Pero ella dice, hablando de María, guardaba todo en su corazón, todo, o sea, con todo lo que estaba sucediendo. Y de plano, hermano, Dios se la ha de ver levantado en algún lado, pero no por eso tiene que adorarla, porque María era como cualquier mujer común y corriente, como es usted y como soy yo, como Pedro, Juan, Jacob y todos los apóstoles normales. Pero eso es muy importante, o sea que muy importante. También a Pablo le revelaron este secreto. Ese secreto, y dice así Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51, con respecto a este arrebatamiento. Dice, he aquí os digo un misterio, oiga, no todos moriremos, dormiremos, perdón, pero todos seremos transformados. ¿Oyó? Quiere decir, Pablo se metía, mire, se metía en los arrebatados. Yo creo que Pablo no murió. Eso es una opinión personal mía. Claro, la tradición religiosa dice que murió en Roma en una cárcel, pero eso dice la tradición, pero la Biblia no dice nada de eso. Aparte, la Biblia dice que él estaba preparado para un sacrificio de agua, no de sangre. Habla Timoteo. O sea, yo creo que él fue arrebatado, hermano. Pero eso ya es personal, por lo que registra la Biblia. Que la tradición diga una cosa, ese es problema de ellos ya. Pero eso no está canonizado. Pero no nos vamos a pelear tampoco, porque aunque haya muerto, él está en el paraíso. Pero no nos vamos a pelear. Ahora, entonces esto quiere decir que no todos, decía Pablo aquí en el versículo 51, no todos serían arrebatados de esa manera, pero sí todos serían transformados. Todos seríamos todos vamos a ser transformados, mejor dicho. Mire, la transformación general de la iglesia va a tener su lugar en el 5º arrebatamiento. Ahí va a tener su lugar. Vamos a ver. O sea, cuando la iglesia sea arrebatada repentinamente, y que eso yo se lo puedo asegurar que quedan muy pocos años, hermano. Si en estos pocos años que quedan no viene el Señor, de seguro entonces va a ser otra generación la que va a ver ese acontecimiento. Pero según lo que estamos viendo proféticamente, el arrebatamiento está a las puertas en algunos años más. Quizás el próximo culto le voy a hablar de unas cosas tremendas que no es para asustar, pero y tampoco es para que tenga miedo la gente con respecto al mes que viene. Vamos a hablar de lo verdadero, de la expectativa y de lo falso de ese mes, que hay una conmoción ahora impresionante. Que viene el fin del mundo. El fin del mundo no viene, eso es mentira, hermano. Te cuento. Ya con eso ya quédese tranquilo.
Pero le voy a hablar acerca de eso para que usted, me estoy preparando bien, estoy investigando bien para poderle darle ese detalle que va a ser tremendo el mes por las cosas que se cumplen bíblicamente, sí, y por lo que pasa en la astronomía también, y por otras cosas, claro que va a ser tremendo, pero no es de temer, porque Dios nos va a avisar, hermano. Bueno, pero mejor no nos metamos ahí, nos metemos en el otro tema. Pero el arrebatamiento de la iglesia va a ser repentinamente también. Versículo 52, 1 Corintios 15, 52. En un momento, oiga, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, oiga, resucitarán incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. ¿Oyó eso? De repente, inesperadamente, cuando menos lo pensemos, vamos a estar en otra dimensión, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Oiga esto. O sea que cuando menos sientas, te levantan. Donde quiera que estés. Yo lo veo de esta manera porque muchos lo han puesto muy dramático, el arrebatamiento. Y el arrebatamiento no es dramático. El arrebatamiento, yo creo firmemente, hermano, que cuando Dios nos lleve, si vamos manejando, por ejemplo, no es que se va a chocar, ¡pum!, y el gran desastre, y esto y lo otro. No. El Señor va a hacer que ángeles suplanten a los que van en los aviones o a los que van manejando quizás un vehículo peligroso. Porque las tribulaciones van a ser en los 3 años y medio últimos, es donde va a ser el desastre. El arrebatamiento es, hermano, es a escondidas. En un abrir y cerrar de ojos estás en otra dimensión. Porque la Biblia lo explica de esa manera. Ese arrebatamiento que vamos a usar otro culto para explicarle bien todo eso también. Porque hay que entender bien esto, porque es muy fundamental entenderlo cómo va a ser. ¿Por qué? Porque el mundo va a estar tranquilo. Cuando desaparezcan, hermano, cuando desaparezca la iglesia y que hay preparativos ya en el mundo de cómo hacer desaparecer multitudes a través de guerras, a través de cosas raras, a través de cosas que están haciendo, porque a ellos les conviene reducir la población. Hasta eso está preparado, porque el momento que la iglesia de Cristo, la novia, la que se consagra, la que se da, la que está vestida con vestiduras blancas y resplandecientes, desaparezca, van a decir que los extraterrestres se lo llevaron. No va a haber ni siquiera mucho, hermano, mucha convulsión en eso. Es decir, no va a haber mucha expectativa. O sea que la gente va a decir, desaparecieron esos locos, gracias a Dios. ¿Me entiendes? No es que va a ser como se ha pintado a veces. Porque la Biblia registra que va a ser así, va a ser en un momento que va a desaparecer un montón de gente, hermano. Y las iglesias van a seguir llenas, quizás más llenas. ¿Por qué? Porque no se van todos, son poquitos los que salen de las iglesias. Según lo que dice la Biblia, Apocalipsis 7, versículos 9 al 13, que la mayoría se queda. ¿Por qué? Porque la novia para ser novia hay que ganar es como ganar el premio. Para ser salvo no, porque la salvación es un regalo. Pero Pablo pone un ejemplo bonito que dice que todos corren en el estadio, pero solo uno gana el premio. Es como que nos da a entender que ser novia es como un premio. Por eso es que dice Apocalipsis 2 y 3 también, cuando habla de las 7 iglesias, que las vamos a ver también. Vamos a ver, hermano querido, cómo de ahí sacan al vencedor de una, al vencedor del otro, al vencedor, poquitos. Y el que no venza, ¿se perderá? No.
lo van a llevar a la tribulación para después sacarlo de allí, porque por tibio se quedó, y por haberse quedado, entonces la paga será allí. ¿Me explico? Bueno, aparte Apocalipsis lo pone claro el versículo 9, 7, 9 al 13. Y vi una gran multitud que nadie podía contar, dice, que estaban vestidas con vestiduras blancas. Note que estaban vestidos con vestiduras blancas, no vestiduras resplandecientes como en el capítulo 19 de Apocalipsis, sino estaban con vestiduras blancas, dice, de pie delante del Señor. Y el ángel, el anciano me preguntó, dice Juan, y me dijo, ¿estos quiénes son? Y yo le dije, Señor, no lo sé, tú lo sabes. Entonces le dijo, estos son los que vienen, o el ángel le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que allí muchos van a ir a parar, porque no se dieron a tiempo en el llamado que Dios estaba haciendo en el final, es decir, en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces aquí va a ser de repente, inesperadamente, y más por si le queda dudas. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, ahí está más claro todavía. Dice así: pues el Señor mismo, y aquí vamos a explicar algo tremendo también, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Oiga, ponga cuidado, métase eso en la cabeza, prográmelo. Repito mejor: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Memorice esa trompeta. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esa va a ser una señal de la iglesia que nos vamos. Punto. Ahí hay un punto. Y después, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Oyó eso? Con trompeta de Dios. No la séptima trompeta de Apocalipsis, como algunos sugieren, porque dice Primera de Corintios que leímos, a la final trompeta. Muchos han dicho que la iglesia se queda todos los 7 años de tribulación, porque dice la final trompeta. Pero recuerde, la tribulación fue diseñada para Israel, y las trompetas apocalípticas son para ellos, o sea que son para ellos, son para ellos, pero no para nosotros. O sea, es una trompeta, porque para nosotros, es una trompeta de victoria, de recogimiento, para despertar a otra dimensión. Recuerde que en Dios, hermano, siempre usaba trompetas, incluso con Israel cuando iba a la guerra. Trompetas para descansar, trompetas para ir a la guerra, trompetas, etcétera, ¿no? Esta es una trompeta de Dios, no es parte de las 7 trompetas de juicio que están preparadas, hermano querido, después de los sellos del Apocalipsis. Entonces, primero, los muertos en Cristo resucitan. Y después de un lapso, y esto me impacta, y después de un lapso de tiempo en la tierra, nos arrebatan juntamente a los 2 grupos. ¿Entiende usted? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se levantan primero. Luego, dice una versión, otra, después de un lapso de tiempo, nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir que los que son parte de la novia de Cristo, que son arrebatadas, algunos creen, por supuesto, que toda la iglesia va a ser arrebatada. Pero yo creo que no. Pero tampoco puedo decir que van a ser arrebatadas y después van a eliminarlos de allá abajo. Es decir, de los cielos, ¿verdad?
porque puede haber base también para eso. De los cielos, dice que entró uno que no estaba vestido. ¿Cómo entró ese ahí? Entonces, ese misterio vamos a tener que explicarlo un día de esto, del traslado horizontal a los cielos, porque algunos van a ser trasladados arriba. Algunos creen que la iglesia toda va a ser trasladada y luego va a ser bajada y unos van a subir. Bueno, eso ya es cuestión de que usted lo vea, pero yo creo firmemente que cuando los muertos en Cristo resuciten, ¿no? Cuando resuciten, nosotros los que estemos vivos, dice, quiere decir, vamos a verlos. Quizás si papá y mamá eran consagrados, o los hijos que se fueron antes, o los tíos, qué sé yo, que realmente buscaron al Señor, van a levantarse. Los vas a ver y junto con ellos vas a ir hacia al encuentro con el Señor. Eso va a ser tremendo, hermano, porque así dice acá. ¿Notó? Entonces esto es muy importante. Entonces primero los muertos en Cristo resucitan y después nosotros nos vamos juntamente con ellos. Número 6. Después hablaremos en otra oportunidad solamente de todo lo que va a suceder en el arrebatamiento, porque hay muchos detalles que si me quedo ahí amanecemos, hermano. Número 6. Otros que serán arrebatados, levantados, son los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Quiero que vea usted 11:3, y dice: y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Oiga, los vencerá y los matará. Wow. Versículo 10. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Oiga esto. Pero después de los 3 días, oiga esto, qué belleza. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Oyó? Los 2 testigos ven muerte, pero después de 3 días, hermanos, recobran la vida y Dios los levanta a través del poder de la voz de Dios. O sea, se los lleva arrebatados. ¿Vio eso? Bueno, el otro arrebatamiento, traslado que yo puedo ver por revelación en la palabra, y que usted vaya conmigo y a ver si lo puede comprender también, le voy a explicar un poco. Es cuando la tierra sea destruida por fuego después del milenio. Leamos y después le explico para entender, si no, no lo vamos a comprender muy bien, pero la Biblia se explica bien. Segunda de Pedro capítulo 3, quiero que vaya usted. Segunda de Pedro 3, vamos a ir ahí, versículo 7, y después vamos a leer otros. Dice así: pero los cielos y la tierra actuales, estos que estamos viviendo nosotros, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 11 al 13. Oiga, pues que todas estas cosas han de ser
puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, oiga, apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Oyó eso? Ahora vamos a Apocalipsis 21 para unir a estos versículos. Apocalipsis 21:1 dice después del milenio. Capítulo 1 nos va a hablar después del milenio. Dice el versículo 1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Wow. O sea, 100% tierra. Esto nos muestra que después del milenio, ponga cuidado acá para entender este arrebatamiento. Después del milenio, en la venida del día de Dios que viene a purificar toda la tierra con fuego, de ley tenemos que pensar que tiene que haber un traslado, un arrebatamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque para purificar con fuego toda la tierra, tienen que sacar a algún lado a los justos que están allí. Es como que los sacan a un planeta, al tercer cielo, como quiera llamarle, para mientras purifican la tierra, porque la tierra dice que gime esperando la revelación de los hijos de Dios. O sea que ahí sacan a todos, se los llevan, y después, entonces, hermano querido, los vuelven a colocar aquí en la tierra. Entonces, luego que se funda el cielo nuevo y la tierra nueva, dice el versículo 2 y 3 de Apocalipsis 21: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Oyó? A partir de aquí empieza el desarrollo de todos los pactos eternos que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo con David, todos los pactos eternos, los incondicionales. El pacto condicional fue el único pacto condicional fue el de la ley. Es decir, cuando alguien cumplía la ley, si alguien cumplía la ley, se terminaba ese pacto y empezaba la gracia. Cristo cumplió toda la ley por nosotros para darnos la oportunidad de entrar al nuevo pacto. Por eso es que ahora usted está en un nuevo pacto, con nuevas promesas y realidades. Ahora, para terminar, mientras voy terminando, quiero destacar dos cosas importantes. Primero, quiero resaltar otro arrebatamiento, pero que yo creo que está entre los 7 arrebatamientos, que está en Apocalipsis y está muy claro ahí, que se mira en Apocalipsis 12. Quiero que vaya usted, que creo que está dentro, y creo que es, mejor dicho, el arrebatamiento de la iglesia. Pero eso lo podemos ver por revelación, porque Apocalipsis 12, que lo hemos estudiado, por supuesto, encierra un gran misterio tremendo, porque se entremezclan muchas cosas que solo por revelación las puede ver usted nada más, y conociendo un poco de Biblia, y yendo a este lado y yendo a otro lado, por lo que dice ahí. Pero quiero leerle y quiero que veamos unos datos muy importantes. Voy a hacerlo rápido y voy a ir terminando. Dice así Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5, le leo rápido. Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol,
con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Oye, estaba en el cielo esa mujer. Estaba encinta y gritaba angustioso, mire, estando de parto con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Esto ya lo podemos ver en el pasado, ¿no? Su cola arrastró, repito, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Algunos creen que es cuando la iglesia da luz y se van en el arrebatamiento la novia. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y esto es impactante. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Oyó? Veamos algunos puntos antes de ir a otro punto. Veamos unos puntos. Una mujer representa a Israel, o al Israel espiritual, al Israel de Dios, por lo que la luna y las estrellas. Dice que da luz con dolor, ¿no? Y Cristo no fue parido con dolor, porque no tenía pecado. Podemos deducir que como no tenía pecado, no sufrió los estragos que sufre un niño. Por eso es que ahí vamos a ir viendo que el niño que está ahí es un misterio, o sea, es decir, es la iglesia, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Yo creo que María no tuvo dolores cuando parió al Señor, entonces ahí lo vamos descartando ya. Pero también Cristo no fue arrebatado. La Biblia registra que Él no fue arrebatado. Él se fue en victoria, derrotando a todas las potestades infernales a través del sacrificio de Cristo. Dice que cuando Él se fue, lo vieron más de 500 personas ascender para dejar testigos al cielo. Él. Entonces ahí también podemos empezar a descartar. También se puede decir que Cristo es el que está siendo mencionado aquí, porque dice que regirá con vara de hierro. Y eso es verdad. Cristo va a regir con vara de hierro a las naciones, pero también la iglesia, Dios le dio el privilegio para que rigiera con vara de hierro, y ella sí va a ser arrebatada. Ahí ya nos encierra mejor la revelación. Bueno, en esto saque sus conclusiones, porque este es un capítulo impresionante que hay que estudiarlo mucho y despacito, cada pedacito, que lo hemos hecho nosotros. Ya hemos estudiado el Apocalipsis versículo por versículo, parte por parte, punto por punto. Pero este capítulo es tremendo porque tiene mucha revelación. No, de seguro, si volvemos a estudiar el Apocalipsis, que lo hemos hecho como 2-3 veces, sacamos otras cosas impresionantes, porque la palabra es insondable. Bueno, en esto saque sus conclusiones. Bueno, el segundo punto que quiero destacar en todo el desarrollo de la palabra que hemos hablado es que en todos los que fueron arrebatados, ponga cuidado en esto, todos los que fueron arrebatados tuvieron una consagración especial a Dios. Todos. Si usted examina el mensaje, es decir, Dios arrebatará a todos aquellos que se estén limpiando, que se estén consagrando. Esos van a ser levantados, porque ninguno de nosotros está limpio realmente. Pero el Señor, en su misericordia, está llamando a su pueblo
para que se limpie. Te limpies de este pecado, de aquella iniquidad, te arregles tu vida, vuelvas otra vuelta, enmarques bien tus cosas. Y aunque la gente te juzgue, a que la gente diga lo que quiere decir, conságrate a Dios. Métete tú, que tu relación sea con Él, y búscale. Que Él te va a limpiar a través de su Espíritu Santo, que va a empezar a hablarte y a conducirte, a decirte: hijo, mira, necesitas arreglar esta área. Necesitas salir de este vicio. Necesitas salir de esta situación. Vení, que yo te voy a restaurar. Por eso está llamando. Porque si no lo haces hoy, también la Biblia profetiza en Zacarías, si no me equivoco, que también Dios va a usar un jabón de lavandero para que en la tribulación te limpie. Pero es mejor hoy. Es mejor que nos quiten la muela con anestesia que sin anestesia. Hoy Dios está llamándonos de esa manera. Esa es la misericordia de Dios, que nos habla y te dice: hijo, yo te amo. Y ahora está el tiempo de gracia, de amor, de misericordia. El tiempo, hermano, en donde debemos de buscarle, pero no porque nos traigan a la fuerza, sino porque quiero arreglarme, porque quiero que me ayudes, porque quiero que tú, Señor, hagas la obra, porque yo soy tu hijo. Y cuando vengas con esa actitud, téngalo por seguro que ni preguntas te va a hacer Dios. Solo te va a decir: ven, entra a la fiesta, porque yo sé que ahora realmente tú has sido cambiado y transformado. Mi espíritu ha trabajado contigo. Ven, entra a la fiesta. Yo me imagino que el pródigo, cuando entró a la fiesta, a cada rato que se le acercaba su papá, quizás bajaba la cabeza: ay, ahí viene un palazo de mi papá, y que me lo merezco de verdad. Y papá le dijo: no, yo sé que te has arrepentido de verdad. Yo sé que has venido de la basura, has pisoteado mi nombre, pero yo sé que tú eres mi hijo y ahora vas a obedecer mejor que nunca. No hay cosa más grande que arreglar la vida delante de la presencia del Dios del cielo, porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Él es un Dios de misericordia. Su misericordia es eterna. Recuerde que no importa el pecado que haya cometido usted, o que alguien diga que es pecado lo que haya hecho, si usted se arrepiente verdaderamente delante del Señor, Dios lo perdona. El único pecado que no es perdonado, y que la Biblia lo registra que no es perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, atribuirle al diablo lo que es del Espíritu Santo. Eso sí no es perdonado. Pero de ahí, toda blasfemia contra el Hijo o contra el Padre, dice la palabra del Señor, será perdonada. Como Manasés. ¿Se acuerda? Un terrible hombre de Dios, pero que cometió pecados que ninguno de nosotros, estoy seguro, que por muy pecador que haya sido, haya cometido los pecados que este hombre cometió. Sin embargo, en un momento de angustia, dice la Biblia, lo abordó Dios. Y Dios vino y dice la palabra que se arrepintió. Y Dios le devolvió todo lo que había perdido. Porque en la soberanía de Dios, a lo que Él elige, Él lo vuelve a llamar para darle la oportunidad. Pero eso va a depender de usted hoy, en este tiempo de gracia y de misericordia. Cierre sus ojos, hermano. Yo he terminado y voy a orar por usted, pero primero voy a orar por los que nos están viendo por YouTube. Usted que está ahí, que ha escuchado este mensaje y que ha visto la realidad de la palabra, yo le invito a usted, no importa quién sea usted, quizás estás culpándote por pecados que quizás has cometido y has agraviado
Porque todos de alguna manera hemos agraviado al Espíritu. Pero tú que estás ahí, que quizás te apartaste, te alejaste, que no has podido superar aquello, déjame decirle que es mejor estar adentro que afuera. O quizás no tengas a Cristo en tu corazón y ahora has oído que hay misericordia, que hay bondad, amor de Dios. Yo te invito a que recibas a Cristo como tu único y personal Salvador. Tan solo tienes que repetir esta oración y decir: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Salvador, reconociendo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y por mi rebelión. Ahora abro mi corazón para que tú entres en mí y así de esa manera me transformes y empieces un proceso de cambio en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por usted que está ahí. Quizás esté enfermo también. Déjeme decirle que así como las películas de terror te hacen sentirte mal cuando vas a dormir, así esta palabra puede ir hacia tu corazón y transformarlo, cambiarlo, hacerlo nuevo y sanarte a través de la oración. Oramos con la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que te glorifiques en cada uno de aquellos que nos está viendo, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, tú perdones los pecados, borres las rebeliones y entres al corazón de esas vidas. Y que experimenten el nuevo nacimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que están enfermos, Padre, aquellos que están con dolor, no importa donde sea el dolor, ponga ahí su mano en el lugar en donde está sintiendo la falencia, y ahora en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, sea sanado por el poder de Jesucristo. En el nombre de Cristo. Y usted que está caído, y usted que está abandonado, usted que no le han dado esperanzas porque el legalismo inmundo lo hizo apartarse, déjeme decirle que la gracia de Dios te invita, porque es la puerta del perdón, para que puedas venir y así de esa manera empezar como el pródigo a ser restaurado en gran manera delante de la presencia del Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.